Muy bienvenidos, bienvenidas. Gracias por llegar siempre a horario y acompañarnos. Nosotros nos unimos hoy en este comienzo de la semana. Hemos cambiado el día martes por un tema de mucho omes, de mucha carga a veces durante el día lunes. Entonces, de momento, vamos a mantenernos en este tiempo hasta nuevo aviso de Ezrat Hashem. Estamos en la semana que vamos a tener el zehut, el mérito de concluir el Humash de Bereshit. Y eso conlleva, por supuesto, una sensación muy particular. Primero y principal porque el Humash de Bereshit nos ha llevado de la creación del mundo, ¿no? O sea, del mundo de la creación en realidad, a la creación de un mundo. Quiere decir, de todo lo que es Briat Haolam, esta creación maravillosa de Akadosh Baruj Hu, el cual le agradecemos cada día en nuestra tefilá, al Hadesh Betuvo Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit, que renueva con su bondad cada día la obra de la creación, a la creación de un mundo que representa este micromundo, este microcosmos, que representa el pueblo hebreo, Am Israel, a partir de las vivencias, las experiencias, las emocionadas instancias donde Abraham, Isaac y Jacob nos han legado esta condición de cómo apreciar la bondad humana, de cómo poder enfrentarnos a las vicisitudes de la vida con la geburá, el valor, el poder de la decisión de Isaac y de cómo poder alcanzar la verdad en la vida a lo largo de un recorrido extenso, pero por sobre todo muy intenso como ha sido Jacob Avinu. Perashat Vayehi va a ser el escenario emotivo en el cual se cierre un ciclo. Se cierre un ciclo de Sheloshah, mi Yodea. 3, quién sabe, pregunta la canción casi infantil de Chag HaPesach, que es una de las canciones que nos enseñan todos los modelos de la existencia del pueblo judío. Sheloshah, mi Yodea. 3, quién sabe, Sheloshah, ani Yodea. Sheloshah, yo sé, Sheloshah, Avot. 3 son los patriarcas. Y por lo tanto, el ani Yodea, este yo sé, no es tan solo una secuencia intelectual, lo que dice la canción de Chag HaPesach, sino y por sobre todo una consecuencia del compromiso, del estudio, de la dedicación. Y a eso los invitamos cordialmente a cada uno de ustedes a tener en cuenta siempre el fenómeno del estudio. La idea de poder estudiar Torah, Tanaj, Mishnah, Gemara, Halajá, este escenario tan florido que nos regala la tradición del pueblo judío, no es sino para que seamos nosotros mejores personas. Así como también completamos nuestro estudio cada Erev Shabbat con Musar, que es una clase que si bien para muchos de los que están aquí, no viviendo en Israel, representa un horario muy temprano, les recomiendo la clase del Rab Volve, que la puedan escuchar en YouTube realmente, porque me parece que es una clase que como moral no tiene desperdicio. Bueno, les queremos agradecer a todos que estén con nosotros, procurando siempre crecer en el conocimiento. Muy bien, vamos a estudiar entonces Le Ilui Nishmat de la señora Rachel Bat Israel, de la señorita Becky Sabaj, Rivka Bat Matilde, de la señora Marta Fritzon Bat María, y de una querida integrante de nuestra comunidad, fallecida hace 4 años ya, en quien hemos tenido el mérito de donar un Sefer Torah a la Keilah, la señora Jaya Beile, Berta Beile, Bat Jaya Clara. Creo que si no me equivoco, estoy bien, ¿no? Querido Moré, estoy diciendo bien. Berta Beile, Bat Jaya Clara. Así creo que Está es. diciendo bien. La esposa de nuestro querido Kubi Faham,
presidente honorario de la comunidad, el único presidente, porque no hay más presidentes, pero es el único presidente de la comunidad que tenga larga y buena vida. Muy bien, muchas gracias. Entonces, volvemos a nuestro Rambam. Rambam nos está hablando en este capítulo 3 de las leyes de Eruvin, que son aquellos espacios en los cuales se pueden compartir espacios comunes en lugares abiertos, en dominios públicos. Bueno, la sexta alajá, que es donde quedamos la última clase, nos dice, Kotel Gaboa Sheben Shtei Hatzarot. A veces se da la siguiente regla cuando hay un muro alto que separa dos patios. Yo vuelvo a repetirles a todos y agradecerles, por supuesto, a veces cuando estudiamos aspectos que pueden no resultarnos relevantes desde el punto de vista de cómo lo instrumentamos hoy, porque hoy en día los que vivimos dentro de Israel tenemos una preocupación menos con el tema del Eruv, porque ya sabemos que la Rabanut del lugar y la Rabanut Rashit de Israel se ocupan de ese tema. El tema sí es relevante para las personas que viven fuera de Israel. Cuando hay un muro alto que separa dos patios, de Ziz y Yotze Beemtzaito, quiere decir, Ziz es como un saliente que sobresale en el medio del muro. Entonces hay una saliencia que sale en el medio del muro. Imnishar minaziz adroshakot el pajot measara, si quedan menos de 10 palmos del saliente hasta la parte superior del muro, 10 palmos es 1 metro, ¿verdad? Habíamos dicho, maniach sulam lifnei aziz, entonces se puede inclinar una escalera hacia adentro frente al ziz, a ese saliente, eventualmente, ume'arvin echad im ratzu. Y pueden entonces, ¿qué hacen? Esto le otorga la posibilidad a los habitantes de ese patio de hacer un solo eruv. Quiere decir, se coloca, apoyan una escalera sobre la saliente, o sea, en forma inclinada, se apoya la escalera sobre la saliente, y de esa manera, me'arvin echad im ratzu. Entonces, ¿qué pueden hacer? Tenemos la muralla, el muro este alto entre dos patios, y hay una saliente. Pongo la escalera, quiere decir que yo puedo a través de la escalera comunicar un patio con el otro, ¿verdad? No hace falta saltar, por supuesto, pero me refiero de que hay un vaso comunicante. Y entonces dice que en esta posibilidad, explica el Rab, es posible pasar fácilmente de un patio a otro patio por medio de que yo me subo a la escalera hasta la saliente y de él puedo pasar por encima del muro hacia el otro lado. En este caso, bueno, del otro lado va a haber también una escalera y por lo tanto puedo pasar cosas. Si quiero pasar una comida de un lado al otro, por ejemplo. Pero, dice el Rab, ahora miren qué importante. Si uno coloca la escalera contra la pared, contra el muro, al lado del saliente, no apoyado en el saliente, en el ziz, einome ma'et. Entonces no se lo considera como si la altura de la pared fuera reducida. Entonces la altura de la pared quedaría como es, y entonces cuando se apoya en el saliente se considera que son una sola unidad. Cuando por el contrario la escalera está apoyada sobre la pared, incluso si está dentro de los 3 palmos de la proyección de la saliente, no se consideran que sean una sola unidad. Y por lo tanto, obviamente, no me maet, entonces no se puede considerar un solo eruv. Y no me maet. Quiere decir que en este caso se ve que la escalera fue destinada a ensanchar el tamaño de la saliente solamente y no para treparse a ella, y por lo tanto el uso de la saliente es para apoyar sobre ese lugar objetos y no para pararse sobre él, y por lo tanto no disminuye
de acuerdo a los comentaristas de la Gemara. Haya akotel gaboa tish'a asar tefach. Dice entonces ahora si el muro tiene 19 palmos de altura. 19 palmos, cada palmo son 10 centímetros, o sea que es 1,90 m. ¿De acuerdo? Entonces, si el cótel tenía 19 palmos de altura, Motziziz Ejat Baemza, y dice eventualmente, es suficiente que tenga un ziz, una saliente que sobresalga en la mitad, eventualmente, Ume'arvin Ejatim Ratzu, y se puede hacer un solo erub entre los dos patios, otra vez, Sharei Minaziz Ataretz Pajot Meazara, porque de esa saliente, de la muralla, de ese muro, hasta el piso, hay menos de 1 metro. Bien, o sea que en ese caso, Uminaziz Adrosha Kotel Pajot Meazara. Entonces, y desde la saliente hasta la parte superior de la muralla, hay menos también de 1 metro. Porque como sabemos que tiene 1,90 m, ¿verdad? Entonces hay en la mitad 95 para abajo y 95 para arriba. Entonces, al no tener 1 metro hacia arriba o 1 metro hacia abajo, se puede hacer un solo eruv. Eso también estudiamos la semana pasada. Ahora, en el caso hipotético que el muro, y Maya Kotel Gaboa es Srim Tefach, dice, si el muro tuviera 20 palmos de altura, entonces dice, Tzarich Shenei Zizin Ze Shelo Keneged Ze. Se necesitan entonces 2 salientes, pero que no estén una junto a la otra, ¿no es cierto? ¿Para qué? No uno al lado de la otra, sino un escalado, quiere decir uno más bajo y otro más alto. ¿Para qué? Para que pueda eventualmente subir con facilidad de un saliente inferior a una saliente superior. Muy bien, entonces, Z, H y E, Benaziz Tachtón, Benaares, Pajot Meazara. Teniendo en cuenta que desde la saliente inferior hacia el piso haya menos de 1 metro y del ziz, de la saliente superior hacia la cabeza, la parte más alta del muro, haya menos de 1 metro. Y entonces en ese caso, por supuesto, se puede hacer un solo eruv entre los lugares. Entonces, el concepto es que tenemos aquí 2 patios, ¿sí? En mi mano, separado. Esta mano mía es un muro alto y este muro alto tiene una saliente. No tan grande, pero vamos a suponer una saliente. Entonces, en función de eso depende cómo es. Si la escalera se apoya sobre la saliente, entonces eventualmente se puede trepar por la escalera y se puede hacer un solo eruv. Cuando tiene el muro 1,90 m, entonces la saliente tiene que estar justo en la mitad para que sea 95 centímetros para abajo y 95 centímetros para arriba. Pero si tiene 2 metros de alto, Srim Tefach, en este caso hay que hacer 2 salientes, una inferior y otra superior, que sea posible treparse, pisar en la saliente y pisar en la otra como si fueran escalones, y de esa manera se puede hacer un eruv. Muy bien, llegamos entonces a la halajá número 7, a partir de ahora. Dice entonces, Dekel Shehatajó. Dice, ¿qué pasa cuando se corta una dekel? Dekel es una palmera datilera, ¿sabe? Y entonces dice, una palmera datilera que fue cortada, por supuesto, ¿no? Usemajó al Rosh Kotel. ¿Y qué hizo? Puso una parte de esa palmera datilera, esa parte que se cortó, de manera tal que eventualmente sería utilizable como una escalera. ¿Está bien? O sea, que se inclina desde la tierra hasta la parte superior del muro. Nos dice entonces, Me'arbim Ejatim Ratzu. Los habitantes tienen la opción de establecer un único eruv. Quiere decir que la palmera datilera se considera como una escalera que permite a las personas trepar por la pared. La palmera datilera, las hojas, las ramas, son ramas muy fuertes y que permitirían, obviamente,
treparse, dice el Rambam. Beino tzarich lekob'o bebinyan. Y no es necesario que lo conviertan en parte permanente de la estructura. Vejen azulam. Lo mismo pasa, dice, con una escalera. Kovdo koba'o, que hace que se considere que su peso, el peso específico de la escalera, hace que la misma se considere puesta en forma permanente. Beino tzarich lekabro bebinyan. Tampoco es necesario que la escalera esté fija a la estructura. ¿Por qué? Porque ya el peso mismo de la escalera hace que la escalera se quede en forma permanente y fija. ¿Sí? Hay una aclaración muy interesante del Magid Mishneh que habla en la Gemara de Eruvin, que mencionan sobre el Sulam Abavli. Esto es interesante porque yo digo, hay cosas que aprendemos increíblemente de todas las costumbres que tuvo el pueblo judío o de todo el impacto que representa la vivencia en el exilio. Y entonces la Gemara de Rubín, recuerdo bien, que habla sobre el Sulam Abavli. Habla de la escalera de Babilonia, llamémosla así, que eran escaleras que tenían una característica que eran grandes y pesadas. Y entonces, obviamente, esto dice el Magid Mishneh, Maran Yosef Karo, en su comentario al Rambam, que es lo que el Rambam aplica en el concepto cuando dice el mismo peso de la escalera. Quiere decir, cuando hablamos de una escalera, como era la escalera babilónica, en este caso, que eran grandes y pesadas. Y por supuesto que estas reglas no se van a aplicar eventualmente a una escalera liviana que se lleva fácilmente de un lugar a otro. Pero sí se aplican a las escaleras pesadas, dice el Rambam. Hayu kashim mabdilim ben shtei hatzerot. El Rambam nos dice ahora que si había kashim, paja, si el separador que hay entre dos patios está hecho de paja, eventualmente, ¿qué es lo que dice Rambam? Paja me refiero que aremot kash, quiere decir montículos de paja. ¿Está bien? Entonces está armada esa pared de esa manera. Besulam mikan, besulam mikan. Y dice, y tenemos una escalera de un lado del montículo de paja y otra escalera del otro lado, atención, dice, Ein me'arbim ejat. Los habitantes de ese lugar no pueden hacer un solo eruv, aunque esté el montículo de paja y las dos escaleras, como estaba el caso anterior que mencionamos. ¿Por qué? Dice Rambam, Shearei ein kan, en kafarregel, perdón, o la basulan. Porque una persona no va a poder subir a la escalera. ¿Por qué? Befiche en lo almalismo. Porque no hay nada que lo sostiene. Quiere decir que el divisor de la paja no va a soportar el peso de una persona que se suba a la escalera. ¿Entienden? Entonces es muy interesante que cuando se trata de un espacio frágil no se puede hacer un solo eruv. Allá a Zulamba Emza, si las escaleras están en el centro, Bekashin Mikan, quiere decir que la escalera está apoyada en el centro, de forma firme, y existe montículo de paja aquí y montículo de paja allá, entonces dice, Imratsume Arbim Shnaim. Quiere decir que si la escalera se apoya, mamash, en esa separación que es más fuerte, y de ambos lados de la separación hay esos aremot kash, esas gavillas o esos montículos de paja, se pueden hacer dos eruv. Quiere decir un eruv para un patio y el eruv para el otro patio. Muy bien, esta es la halajá número 7. La halajá número 8 nos lleva hoy a otro recorrido más. Allá Ilan Betzat Akote. Ahora es cuando hay un árbol alrededor, al costado del muro. Beasau Sulam Lakote. Y se lo utilizó ese árbol como una escalera para el muro,
porque obviamente por el árbol se puede trepar. Najón, es verdad. Imratzume arbi mejat. Si los habitantes quieren, tienen la opción de hacer un solo eruv. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque eventualmente el árbol sirve también como medio de treparse a la pared. Oil beisur shvut u shegaram lo shelo yale bailan. ¿Por qué? Dice, aunque está prohibido subir un árbol en Shabbat, ya que la prohibición que indica que no se puede subir a un árbol en Shabbat es por la prohibición de que de Shvut. Quiere decir, en realidad el Shvut es una ordenanza de los Jajamim. Para esto, claro, tenemos que saber las leyes de Shabbat, que es muy importante. ¿Qué quiere decir Shvut? Que los Jajamim especificaron ciertas actividades como prohibidas en Shabbat, como salvaguarda para la observancia de las prohibiciones de Shabbat. ¿Está bien? Cada una de las actividades prohibidas se conoce como Shevut. Y obviamente también dice en el Hot Shabbat que en Shabbat está prohibido trepar a los árboles. ¿Por qué está prohibido trepar a los árboles? Porque la persona se puede parar y quebrar y romper una rama, eventualmente, más allá de caerse, por supuesto, ¿no? Y esperemos que no sea. Entonces dice, se podría eventualmente hacer un solo eruv, aunque esté ese árbol, oil beisur shmutu shegaram lo shelo yale bailan. Dice, porque la prohibición de subirse al árbol es shivut. Quiere decir, repito para los que me quieran entender un poquito mejor, si yo no me expliqué bien, la prohibición de treparse a un árbol en Shabbat es un decreto rabínico. Quiere decir, no es un isur de oraita, no es una prohibición de la Torá, sino que es una salvaguarda que hicieron los Jajamim para preservar la santidad del Shabbat. Otro ejemplo, lo que se llama famoso muktzeh. Muktzeh, ¿qué quiere decir? Que la persona tiene que lehaktzot, sacarse ese objeto de la cabeza, no considerarlo en el día de Shabbat. ¿Por qué? Porque Shema, porque no sea que venga a hacer una tarea con él. Por ejemplo, este elemento, que es una tijera, en Shabbat es muktzeh. Yo no la puedo tomar en mi mano. No sea que yo vaya con esta tijera a hacer una melajá prohibida, que es, obviamente, el cortar. O este bolígrafo también es muktzeh en Shabbat. Quiere decir, yo no lo puedo tomar porque, ¿qué puede pasar? Que vaya a escribir con esto. Y por supuesto que nuestro querido amigo, aunque esté apagado, ¿no es cierto? Y con nosotros en Shabbat, el teléfono también es muktzeh. ¿Por qué? Porque no sea que lo vaya a aprender y lo vaya a utilizar. Estos son gezerot que hicieron los jajamim. Eso quiero que me entiendan, porque el muktzeh no es una melajá prohibida. No nos vayamos a confundir, por favor. El muktzeh es algo que yo me tengo que quitar, separar. Leakzot es dejar de lado, poner en un costado, dejar de lado para no utilizarlo. Entonces, la prohibición de treparse un árbol en Shabbat es un decreto de los Jajamim. Se llama Shevut. Todos los decretos para guardar la santidad del Shabbat, salvaguardar, se llaman Shevut. Shevut viene de la palabra Shabbat, ¿sí? Y Shevut viene del concepto de la Shevet. Shevet quiere decir sentarse. Shev be alta ase. Siéntate y no lo hagas. En este caso, cuídate de no hacerlo. Por lo tanto, explica Rab, Yijolim le haré viajar. Se puede hacer un eruv cuando tengo un muro y un árbol al lado del muro, porque por ese árbol se puede trepar, aunque no se debe trepar, pero eventualmente la prohibición de trepar un árbol es de Shvut. Y entonces, Jalota eruv y ben hashmashot. Entonces, ¿cuándo establecemos el eruv? Dice el Rab Steinsaltz, Zichrono Libraja, explicando este Rambam. ¿Cuándo empieza el eruv? Yo el eruv lo tengo que hacer en la víspera de Shabbat, Ben Hashemashot. Entre el horario, ¿cuál es Ben Hashemashot?
entre los soles, la hora crepuscular. ¿Cuál es la hora crepuscular, mis queridos y queridas? Es la hora en la cual tenemos la puesta del sol, quiere decir Shekiat Hamá, y Zeta Kohabim, y la salida de las estrellas. Eso se llama Ben a Shemashot. Todavía hay cosas que en Ben a Shemashot se puede hacer. ¿Entienden? O sea que hay tareas que se pueden hacer. Y entonces dice, es Ben a Shemashot el Erub, quiere decir que los Jajamim, los sabios, no decretaron sobre la prohibición del Shvut en un lugar de mitzvah. Por lo tanto, el Erub es por necesidad de una mitzvah. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la mitzvah? La mitzvah es no profanar el Shabbat, poder transportar, de transformarse necesario de un límite a otro, de un dominio a otro. Entonces es muy interesante y si, por supuesto, no han tenido la posibilidad de estudiar las leyes de Shabbat, les recomendamos mucho que puedan, porque hoy lo tenemos en internet, el Pnimei Halajá, creo que es la obra más delicada en Halajá en el mundo judío moderno, que ha escrito el Rav Eliezer Melamed, Chilita, y del cual vuestro humilde servidor ha tenido el mérito de ser el editor de su obra en español, y ya hemos editado 11 de su colección de libros de Pnimei Halajá, y van a encontrar en internet, seguramente el Rabbi Yosef ya va a estar poniendo en algún momento la dirección para que la tengan, y donde ustedes pueden abrir en internet. Es más lindo tener el libro y nosotros con mucho gusto se lo vamos a esperar aquí, que lleguen a Israel, Bezrat Hashem, y se los vamos a entregar en mano. Porque es muy importante tener el libro en mano, porque me parece que la mejor forma de estudiar es cuando uno puede tener los libros en mano. Y aquí tienen el libro de Shabbat. Este es el libro de Shabbat, el primero, precisamente, para que lo vean. Y con favor de Dios estaremos felices de que lo puedan estudiar. Mientras tanto, si alguien quiere empezar a estudiar Shabbat, cualquier duda que tengan nos pueden escribir al WhatsApp o al mail, con mucho gusto, también va a ser un placer. Entonces les sugerimos que puedan abrir el apartado y todos los días leer una alajá. Todos los días estudiar una alajá. Kol hashoneh alajot bechol yom, moutach lo sheu ben haolam haba. Dicen los jajamim, todo aquel que estudie alajot, que son 2, alajot por día, tiene asegurado que será parte del mundo venidero. Así que les deseo a todos que seamos parte activa de este mundo y fundamentalmente del mundo venidero. Bien, así que les agradecemos si quieren estudiar también eso. Nosotros ya pasamos el tema de Shabbat con el Rambam y por lo tanto no es el momento ahora de poder estudiarlo. Entonces decíamos, tratándose de una mitzvah, se puede hacer el Erub en la víspera de Shabbat teniendo ese árbol allí. No porque vayamos a subir el árbol, pero hicimos la mitzvah del Erub. Entonces establecimos el Erub. No quiere decir que lo vayamos a utilizar. Muy bien. Asa Asherah Sulam Lakotel. Ahora bien, dice que si, dice una cosa muy interesante. Si se ha hecho de una Asherah para que sirva de escalera para un muro. Miren ustedes qué proyección, ¿no? Dice el Rambam. Si se ha hecho de una Asherah, ¿qué significa Asherah? Asherah también es un árbol. Y es un árbol que se utilizaba en la época bíblica para idolatría. Por lo tanto, la Sagrada Torá prohíbe obtener beneficios de ese árbol. Así nos dice la Sagrada Torá en el libro de Shemot, Lo titaleja Asherah, no habrás de plantar un árbol de Asherah junto al Mizbeach de Hashem, lo mismo en el libro de Devarim, obviamente. Y entonces ustedes saben que los canaanitas tenían un panteón de ídolos, por supuesto, pero tenían 2 ídolos en particulares. Cuando el pueblo judío llegó a la tierra de Canaán, no se pudo liberar de esa influencia tan negativa. Estaba el ídolo Macho,
llamado Baal, representado en la roca, la fuerza, y la ídola mujer femenina, que era la Asherah, Ashtoret, ¿no es cierto? O el famoso Astarte, como se la traduce en el español, mal traducido, que se llama Asherah. Ahora dice el Rambam, Asa Asherah Sulam Lakotel, sí se hizo de una Asherah para que sirva escalera ese árbol, ¿no? Si era un árbol de Asherah para un muro, Ein Me'arvim Ejad. Los habitantes no tienen la opción de hacer un solo Eruv. ¿Está bien? ¿Por qué? Share dice, y Asura vean allá. Primero porque está prohibido subir a ella de la Torá, al árbol. Está prohibido trepar a un árbol. Pero aparte está prohibido tener algún placer, algún disfrute eventualmente de la Asherah. Porque eso es hacer Avodah Zará. Dios no permita. Entonces, hasta ese punto también es importante. Digo que todo es apasionante porque uno aprende aquí todo un escenario fantástico de todo lo que representa el compromiso que debe tener el pueblo de Israel y el cuidado que debe tener el pueblo judío frente a cada uno de estos escenarios. Por ejemplo, les hablaba del libro de Shemot, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice aquí? En el libro de Shemot, Perashat Kitizá, justo la Perashá que estábamos hablando, dice Ishamer leja, ten cuidado, dice la Sagrada Torah, Pentichrot berit beyoshev. La prohibición basal era no pactar ningún tipo de pactos con los habitantes de la tierra de Canaán. Ustedes saben muy bien. Y eso fue una de las fallas que hubo en la época de Yehoshua, lamentablemente. Por error, por omisión, porque creyeron a unos habitantes muy próximos que dijeron venir de muy lejos. Estoy hablando de los Gibonim. Y entonces dice la Sagrada Torah, Beni ele mokesh bekirubeja. ¿Por qué no tengo que hacer pacto? Porque eso se puede transformar en un mokesh. Quiere decir en un boomerang, en este caso en un obstáculo gravísimo para mí. Kiet misbejotam titotzun, porque sus altares habréis de destruir. Beet matzebotam teshamberun, y sus matzebot, quiere decir todos sus lugares de culto, habréis de destruir. Beet asherav tichrotun, y sus asherot, los árboles a los cuales se dedicaba la idolatría, eventualmente también habréis de destruir. En un segundo avance, Moshe Rabbenu dice, dice la perashá de Baet Hanan, la perashá que leemos en Devarim, cuando te traiga Hashem tu Dios a la tierra que vas a venir a heredar, y habla de todos los pueblos que están allí, ¿no es cierto? Y que Hashem nos va a entregar a todos ellos en nuestras manos, a Harem Taharimotam. Habrás de destruirlos, no hacer pactos con ellos, no los dejes que se queden habitando en tu tierra, no se casarán tus hijas con sus hijos, tampoco le vas a dar a tus hijos a sus hijas, ¿no es cierto? Pero, ¿qué dice la Sagrada Torá? Eventualmente, dice en el versículo 5, Misbejotahem titotsu, sus altares habréis de derruir, matzebotam teshaberu, y sus matzebot, sus lugares de culto habréis de romper, ba'asherehem tegadeun, y sus, obviamente, asherot, van a cortar, rasgar, mutilar, en este caso, upesilehem tisilefumba ellos, y sus ídolos habréis de quemar a fuego. La Sagrada Torá no deja espacio a que haya error, y entonces lo estudiamos en el libro de Shemot, y Moshe Rabbenu lo vuelve a enseñar a quién, a la generación que habría de entrar a la tierra de Israel en el futuro. Muy bien, la halajá número 9, con vuestro permiso. Kotel Shegaboa Azara. Dice, cuando un muro tiene 10 palmos de altura, quiere decir 1 metro. Ubale ma'ato kedele areb erubejat.
Entonces viene la persona a reducir su altura para establecer un solo eruv. Im yesh be'orech hami'ut arba'at tefajim, dice, sí, tiene en este caso la opción de establecer un único eruv siempre que la porción cuya altura reduzcan sea de al menos de 4 palmos de largo. Esto quiere decir de 40 centímetros la parte que se reduce eventualmente. Quiere decir que si la parte del muro que se derribó tiene al menos 4 palmos de ancho, se puede considerar una abertura. Entonces es importante eventualmente que lo que dice aquí, que es el cótel que tiene 10 palmos de altura y la gente quiere le maató, quiere decir reducirlo para poder hacer un solo eruv, dice si en el largo de esa reducción, del largo del cótel, tiene 4 palmos de reducción, me'arbim ejad. Se puede hacer un solo y único eruv. Satar miktzat kotel achenit ma'et me'asara, dice que si la persona, si los habitantes de ese patio o derriban una parte de su lado del muro de modo que tenga menos de 10 palmos de altura, entonces, ¿qué pasa en este caso? Uno del lado de los habitantes, no de los dos patios, sino de un solo patio. Entonces, lo que dice la halajá del Rambam es, se les concede permiso para usar la parte más corta del muro. Quiere decir, akatzar no tenemos leoto hatzer. El resto del muro, que es alto, se divide entre los habitantes de ambos patios. Bien, o sea que en este caso es algo bien utilitario eventualmente cuando nos está hablando acerca de si se puede reducir el tamaño del muro a los fines, ¿no es cierto?, de que quede eventualmente bien marcado esa diferencia y que tengamos entonces la posibilidad de hacer un solo eruv. Entonces, repito, para resumir la halajá número 9, Kotel Shegaboa Asara. Cuando tenemos un muro que es, su altura es de Asarat Tefajim, 10 puños, en este caso 1 metro, que es una altura obviamente separadora, ¿no? Entre un patio y otro patio. Ubale Ma'ato. ¿Y qué viene a hacer? Viene a reducirlo. Para hacer un solo eruv, dice, Imiesh be'ore hamiut, si en el largo de esa reducción hay 40 centímetros, en el largo de esa reducción, me'arbin ejad, se puede hacer, obviamente, un solo eruv. Ahora, Satar miktzat kotel achenitmaet me'asara. Dice que si la persona rompió parte del grosor de esa pared, de ese muro, hasta que se redujo de 10 palmos, en el lado de un lado que da hacia uno de los patios, no de los dos, de uno de los patios. Entonces, si do a katzar, no tenemos tole hatzerzo. ¿Qué quiere decir? La parte más baja de los 10 palmos, porque lo recorté, se le considera para un lado de ese patio. Usheara Kotel, a Gaboa, dice, y el resto del muro más elevado, quiere decir, sería el muro, se considera para los dos a partir de ahora, y es como un cótel, es como una pared que hay entre dos patios, ¿no es cierto? Y que se va a hablar ese muro que está, por un lado, reducido por un lado, que alcanzaría solamente para un patio, y del otro lado va a ser para los dos patios el mismo muro. O sea que es una alternativa para los dos. Bien, la última halajá del día de hoy dice lo siguiente. Nifratz akotel agaboa shebenehem. La siguiente halajá se aplica cuando se abre una brecha, nifratz akotel agaboa shebenehem, que quiere decir un kotel, un muro entre dos patios
que tiene Azarat Tefajim, una altura de 10 palmos, Bamala y más. Shenifratz, que de repente se abre una brecha en un muro alto entre dos patios. Y Maitá Pirza at Eseramot, si la brecha que se abrió entre los dos patios es de 10 codos de ancho, por supuesto. 10 codos son, calculemos que un codo son 50 centímetros, ¿sí? Por lo tanto, 10 codos serían 5 metros, ¿sí? Si la brecha sería de ad eseramot, me'arbim shene erubim. Entonces, en este caso se pueden establecer 2 erubim, un para cada patio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la brecha no es lo suficientemente grande como para anular la importancia de todo el divisor, de todo el muro, siempre que no se haya destruido todo el muro, por supuesto. Solamente una parte de esa brecha. Entonces se hacen 2 erubim. Veim ratzu, pero si los habitantes del lugar quieren, pueden establecer un único erub. ¿Por qué pueden establecer un único erub? Porque la brecha que se abrió puede considerarse como una puerta, como una apertura. Bien, entonces es interesante. Entonces, Veimaitá Yater Me'eser, y si era más grande que 10 o más ancha, o la brecha tiene más de 10 codos de ancho, ¿sí? O sea, más grande todavía, Me'arbim Erub Echad, se puede hacer un solo Erub, Ve'en Me'arbim Shena Erubim. Pero no se pueden hacer 2 erubim. ¿Por qué? Porque a causa de esa brecha, los dos patios se consideran como un único patio. Y por lo tanto, la brecha es tan grande que ya no queda separación, entonces son un único patio y por lo tanto no se pueden hacer 2 erubim. Bien, el mismo criterio sigue para el alajá número 11. Y por eso lo vamos a decir antes de finalizar nuestro sheur de hoy. Haitá apirza pajot me eser. Dice, si la brecha que se abrió en el muro tiene menos de 10 codos de ancho, uba le ashlima le yater me eser, y uno desea hacerla más de 10 codos, jokek bakotel goba azarat efajim. ¿Qué es lo que hace? Es necesario jokek. Jokek quiere decir ahuecar, quiere decir horadar, la jakok, ¿no? Como jokek en la piedra, también se hace aquí en el concepto. Entonces, hacen el kotel, en este caso explica Rav Steinsaltz, una suerte de apertura de altura de 10 palmos sobre el largo requerido para completar la pirza, la brecha esa de ese ramón, de 10 codos. O sea, si la pirza, la brecha era de menos de 10 codos y quiere completar para más de 10 codos, entonces hace una puerta en el cótel, una abertura de 10 tefajim. Entonces, de esa manera, me arbim erubejad. Y entonces, de esa manera, dice el Rambam, una vez hecho esto, entonces se considera que se puede hacer un único erub. Dice, si en principio, si se quiere abrir una brecha mayor de 10 codos en la pared, entonces es necesario que la altura de la brecha sea equivalente a la de una persona común, al tamaño de una persona común. Entonces, aquí tienen ustedes el concepto que cuando tenemos la figura, esta figura de acá, que tenemos el muro y acá, como ustedes ven, les voy a hacer una fotocopia para la semana que viene. Acá lo que se ha hecho es
que se ha abierto una brecha de 10 palmos y de una u otra manera esos 10 tefajim hacen que el lugar se mantenga en un solo elo. Muy bien, hasta aquí vamos a llegar hoy en este 14 de Tevet, 15 de Tevet, que ya ha empezado, Bezrat Hashem, y que desearles a todos una excelente semana, por supuesto, y que tengamos Besorot Tovot y Beriut y Taná. Yo me dispenso de no continuar. Pasa que he tenido un pequeño accidente en Shabbat y mi pierna no me permite estar mucho más tiempo sentado. Pero va a estar todo bien, Bezrat Hashem, así que no les puedo negar la verdad, pero va a estar todo bien, Bezrat Hashem. El lugar de Peninei Alajá lo tenemos todos a mano, y si no, ustedes ponen Peninei Alajá, gracias. Si ponen Peninei Alajá, así como lo estoy escribiendo en el chat, si ponen Peninei Alajá, en internet van a encontrar los libros del Rav Belamed, ¿de acuerdo? Así que bueno, muchas gracias por los deseos. No tenía que haberles dicho nada, pero bueno, la verdad es que no suelo terminar antes de la hora, pero estos días me es muy difícil mantenerme sentado tanto tiempo. Así que bueno, que tengamos Besorot Tovot y gracias a todos por estar con nosotros. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Ahí está la dirección. Muchas gracias, Diesha. Ya veo que usted la tiene. Bueno, muy bien. Gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Shavua Tov.